Mi nombre es Adrián Sierra, soy médico veterinario de la ciudad de Cali, en Colombia, y hoy vamos a hacer un live que desde ayer les coloqué que íbamos a hacer porque bastante gente nos ha preguntado sobre el tema. ¿Listo? Hoy vamos a hacer un live hablando sobre la fisiopatología del distemper canino, cómo se contagia, cómo se puede eliminar el virus, digamos físicamente, por qué es tan alto en letalidad y otras cositas. El moquillo canino es un virus, una enfermedad. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro live. Hola Alejo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por unirte. Bueno, entonces empecemos. El moquillo canino pues, es una de las enfermedades más prevalentes y comunes dentro del marco clínico, por lo menos en nuestro continente. No sé en otros países, en España como esté, en Europa, ¿cierto? No sé en Estados Unidos como esté, pero por lo menos acá en nuestro continente es bastante común estos perros con moquillo. Y eso viene obviamente cultural, de que la gente no vacuna, de que tenemos criaderos que no son sanitariamente digamos correctos en su manejo, de que tenemos sobrepoblación canina, ¿listo? Entonces tenemos esta enfermedad que es bastante común en nuestro medio. Muchas veces los tratamientos que hacemos para el virus del distemper canino pues no son tratamientos efectivos debido a que algunos médicos, algunos tutores desconocen la fisiopatología de la enfermedad. Hola Chile, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Karen, buenas noches, ¿cómo están? Desconocen la fisiopatología de la enfermedad y muchas veces los tratamientos que hay para evitar los signos del virus pues no funcionan. Recuerden que estamos hablando de una enfermedad que no se cura, ¿listo? Que si bien hay tratamientos sintomáticos que se pueden usar, pues no es una enfermedad a la que vayamos a curarla, y de que el tratamiento que nosotros hacemos es para ayudarle a ese sistema inmune y al organismo a luchar contra el virus. Y es uno de los virus más letales. De hecho, los estudios dicen que es un poco más, es el virus más letal después del virus de la rabia en caninos también, ¿vale? Sus mecanismos patogénicos, sus mecanismos de enfermedad, sus mecanismos de replicación son importantes porque para nosotros los médicos veterinarios es importante saber cómo está el paciente para saber cómo lo vamos a combatir. Marirol Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice, mi perrita sobrevivió el moquillo, tenía todas sus vacunas, me endeudé con ella, pero sigue conmigo. Muchas gracias Marirol por esa historia. Sí, hay algunos pacientes que se recuperan. De hecho, mencionan que más o menos el 50% de los pacientes enfermos de moquillo se pueden recuperar, obviamente con un manejo aceptable y cogiendo el paciente en etapas tempranas, ¿listo? Las vacunas, recuerden que cuando nosotros vacunamos a nuestros pacientes, esas vacunas no son 100% efectivas, que esas vacunas tienen un porcentaje de error y pues que no van a funcionar del todo al 100%, sobre todo si no se tienen esas normas de prevención. Bueno, entonces vamos a empezar con la etiología del virus. El moquillo es un virus que hace parte de la familia de los paramyxovirus, ¿vale? Y del género de los morbillivirus. Es un virus que es pleomorfo y es un virus RNA, o su genoma viral es un RNA, ¿listo? Es un virus que viene en una cápsula, en una nucleocápside, es monocatenario, ¿listo? Y pues no segmentado. Estas características de no segmentado, de monocatenario, de virus de RNA, le dan al virus una estabilidad genética, una estabilidad antigénica fuerte. Cuando hablamos de una estabilidad antigénica, es que estas características del virus lo hacen mucho más resistente al sistema inmune, ¿vale? Él está cubierto, como lo pueden ver acá en el dibujo, subamos un poquito más que nos cubren con los comentarios. Él está cubierto por una envoltura de lipoproteínas, ¿vale? Que son todos estos piquitos negritos que vemos acá. Y esas lipoproteínas son derivadas de la membrana celular, ¿listo? Existe un tratamiento, ¿listo? Para esta enfermedad. Los tratamientos que hay son de soporte o son tratamientos paliativos, ¿listo? Y son tratamientos sintomáticos, porque recuerden que tratamos síntomas y no enfermedades, en este caso cuando hablamos de enfermedades virales, ¿vale? Chicos, tapa de la pantalla, los que quieran ayudarme con los regalitos lo pueden hacer. Bueno, este virus contiene unas proteínas estructurales, ¿listo? En especial 6 proteínas estructurales. Entonces el virus está compuesto por 6 proteínas importantes, que son las proteínas que se encargan de ayudarnos o de ayudar al virus a pegarse a las células dianas, y soy veterinario, ¿listo? Entonces, tenemos una proteína, una nucleoproteína, que es la nucleoproteína N, ¿listo? Esta nucleoproteína N dice que forma la cápsula helicoidal, ¿listo? Esta cápsula helicoidal pues es la cápsula, como lo pueden ver acá, la cápsula que rodea la cinta negra que vemos allí, esa es la cápsula helicoidal, y representa la proteína interna principal del virus, ¿vale? Y hay dos otras proteínas importantes que son la fosfoproteína, que es la P, y la polimerasa grande, que ellas intervienen en la actividad de la polimerasa viral, que ella funciona en la transcripción, o sea que el virus transcribe su información genética y la replicación del RNA, ¿listo? Recuerden que estos virus son RNA, o sea no funcionan con ADN sino con ARN, ácido ribonucleico, pero como no es la misma información genética del ácido ribonucleico, las células de nosotros que son ADN, en este caso las células del paciente que son ADN, pues ellos de alguna, Sando, si estamos hablando de la fisiopatología de la enfermedad del distemper, los virus deben buscar una forma de unirse a las células para replicarse y ocasionar su enfermedad, y esto lo hacen mediante todas estas proteínas, ¿vale? Tenemos otras 3 proteínas que son ya proteínas más externas, como la proteína M, que es una proteína de matriz, que son estos triangulitos blancos que están aquí. Ella recubre la nucleocápside viral y ella subyace la envoltura de las lipoproteínas que ya habíamos hablado, ¿listo?
Esta es importante porque pues allí se da el ensamble del virión. Gracias Alejo, gracias por el quiereme. Una hemaglutinina, listo, que de los fueguitos o las lineecitas que ven hacia el externo del virus es la más grande, listo, la proteína H. Ella posee actividad de hemaglutinación, ¿vale? Y se encarga del acoplamiento a la célula hospedera. Entonces, si acá está la célula hospedera, esa hemaglutinina, esa proteína H se encarga de pegarse a la célula huésped o a la célula que va a infectar o la que va a usar para replicarse. Y tenemos una proteína de fusión, que es la proteína F, y ella sirve de mediación para fusionar la membrana del virus y la actividad de la hemolicina, ¿vale? Entonces estas proteínas pues son bastante importantes en el contagio de la enfermedad como tal, ¿vale? Hola Doc, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Estamos hablando de la fisiopatología del distemper canino. Recuerden que pues yo no me las sé todas, entonces de pronto me ven aquí leyendo algunas cositas que se le olvidan a uno, nombres extraños. Y pues si ustedes, colegas que están aquí conectados, me quieren ayudar con alguna información, ven que se me pasa algo o quieren aportarlo, lo pueden hacer, ¿listo? Yo los estaré leyendo. Gracias Cami, gracias por el I Love MX, gracias. Sigamos. Entonces este virus del moquillo pues ella posee unas proteínas que lo facultan o facilitan que se integre a la molécula, a la membrana celular del huésped y hace que estas células infectadas sean susceptibles al daño por citólisis inmunomediada, hace que las células hospederas se vuelvan más sensibles a morir prácticamente y también inducen muy fácil la fusión celular. ¿Listo? Esto se llama formación del sincitio. Y bueno, esto es bastante común y lo que hace es, gracias Cami, gracias por facilitar la fusión del virus a las células huésped o a las células de nuestro paciente, ¿vale? Aquí van unos tips que les encontré a ustedes para que lo tengan en cuenta, médicos, auxiliares y tutores que están acá. Hola, Tatiana, hola Lizeth, ¿cómo estás? Qué pena, bienvenida, ¿cómo va todo? Entonces estos son unos tips que les voy a leer, ¿listo? Para que lo sepan, yo se los voy a ir explicando. Entonces, esta estructura viral que les estoy aplicando, hola Adelita, ¿cómo estás? Esta anatomía del virus que les estoy aplicando, ¿listo? También lo hace susceptible a algunas cosas, ¿listo? Y eso es importante para que tanto los que trabajamos en clínicas auxiliares, veterinarios y los tutores que tienen a sus perros enfermos en casa lo sepan. Entonces, el virus es susceptible a luz ultravioleta, ¿vale? Por lo que cualquier superficie que esté expuesta al sol, pues se considera libre de virus, ¿vale? Aunque si el virus se protege con sombra o se envuelve en proteínas o antioxidantes, pues se puede retardar un poquito la inactivación del virus, ¿vale? Entonces, aunque el virus esté en la calle o hayan pacientes infectados en la calle, pues si el virus se expone al sol directamente, pues allí no va a haber virus como tal. Es extremadamente susceptible al calor, por eso de pronto ustedes han visto en los lives del doctor Andrés, que creo que por ahí está, que él recibe un paciente con moquillo y flamea la mesa. Ese flameo de la mesa se hace precisamente porque el virus es sensible al calor. Y también es sensible a la desecación, o sea, el virus hay calor y directamente se inactiva. Estos virus no persisten por esa misma causa en el medio ambiente, en regiones con en alto grado de exposición solar. Entonces en tierra caliente pues el virus va a durar menos expuesto que en una tierra fría, ¿listo? En climas cálidos no sobreviven las perreras después de que los perros enfermos son removidos, aunque recuerden que las perreras o la sobrepoblación de perros en un solo lugar, en una sola habitación, en un solo módulo, pues esa sobrepoblación va a hacer que el virus se replique de manera más rápida. Pero si esa perrera queda vacía y es expuesta a calor alto, pues ese virus se va a morir y se va a inactivar. Sobreviven secreciones o tejido contaminado al menos 1 hora a 37 grados centígrados o 3 horas hasta los 20 grados centígrados, que son temperaturas calientes que el virus no soporta. Sin embargo, en climas fríos, pues es diferente. Ese tiempo de viabilidad del virus puede aumentarse hasta semanas. Y es que el virus es muy resistente a temperaturas entre los 0 y los 4 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, esa es la temperatura prácticamente de la refrigeración, por lo cual el virus en temperaturas frías pues sobrevive más que en un clima cálido. Acá va algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta, eso sí se los voy a leer literal para que lo tengan en cuenta. Como virus envuelto es susceptible al éter, al cloroformo, a la formalina o formol al 0.5%, al fenol al 0.75%, es sensible al amonio cuaternario al 0.3%. Esto es bueno porque son concentraciones de desinfectantes realmente muy bajas, ¿vale? Tan solo pensar en que nosotros la conservación de tejidos cuando hacemos biopsias las conservamos en formol al 10% y acá el virus es susceptible al formol al 0.5%, o sea, a nada. También es susceptible al hipoclorito de sodio al 1%, o sea, limpio al 1%, demasiado diluido. Es susceptible al etanol al 70%, por eso también sirve flamear, porque nosotros el etanol es el alcohol. Cuando aplicamos alcohol ya estamos aplicando alcohol al 70%. Y tras eso el alcohol se enciende y cuando se enciende pues estamos aplicando calor a las superficies y por eso aseguramos que la superficie está limpia del virus porque la estamos matando con calor. También son sensibles a detergentes sintéticos de tipo sulfonato o sulfatos, jabones, carboxilatos, lignosulfonatos. Y por eso es tan importante la desinfección rutinaria, ojalá todos los días, para destruir el virus en perreras u hospitales, ¿vale? Eso es importante. Entonces, hasta aquí hemos hablado. Muchachos, está la pantalla. Vamos a ver si llegamos por lo menos a los 50.000 likes. Y si llegamos a los 50.000 me gustas, subimos el video completo. Aquí y en el canal de YouTube.
Eso es importante que lo sepamos también ustedes en casa, porque si de pronto en algún momento tuvieron un perrito contagiado de moquillo en casa y no saben cómo desinfectarlo, ya saben que el hipoclorito de sodio al 1% les ayuda a desinfectar las superficies, que el alcohol al 70% les ayuda y que aplicándole calor seguramente el virus no va a sobrevivir. Eso es importante para que ustedes lo sepan, ¿vale? ¿Cómo se da el contagio? Bueno, es importante que sepamos que bajo estas condiciones en las que el virus no sobrevive a climas muy calientes, pues el virus no se va a contagiar tan fácilmente en el medio ambiente. No es como que el perro estornudó acá y va a contagiar al otro animal, porque si estornudó en la calle, pues probablemente ese virus no vaya a vivir, ¿listo? Eso limita a que el contagio del moquillo canino sea contacto directo con otro perro infectado. ¿A qué me refiero? Que el perrito que se contagia de moquillo canino es porque estuvo en contacto directo con un perro contagiado o con sus secreciones. Hablo de secreciones nasales, oculares, orina, heces, ¿vale? Solo contacto directo. ¿Listo, muchachos? Entonces, también tenemos que es importante, muchachos, que hay que enfatizar el concepto de una enfermedad asintomática o subclínica. Y eso puede ocurrir en algunos perros o cachorros cachorros y adultos que son vacunados. Y sí, ustedes dirán, pero Doc, un paciente adulto enfermo de moquillo, sí, muchachos, los pacientes adultos que no están vacunados o que viven en perreras son perros susceptibles también a presentar moquillo. Esto no solo los cachorros, obviamente los cachorros menores a 8 semanas que no tengan vacunas o cachorros que tengan mayores a 8 semanas pero que tengan sus vacunas incompletas son susceptibles a presentar moquillo canino. Y obviamente los perros que no están inmunizados pues van a tener ese moquillo canino le va a dar más duro. Álvarez Bell, gracias. Van a ser más susceptibles, ¿listo? Entonces, los perros que tienen acceso pues a la calle como tal y son susceptibles de infectarse o reinfectarse de virus de animales de la calle, puede pasar, ¿listo? Entonces, hay animales que aparentemente se ven sanos y nosotros pensamos que el paciente puede que no tenga la enfermedad, pero hay una fase subclínica de la enfermedad y eso se da en animales que están fuertes o que su sistema inmune es muy fuerte, ¿cierto? Pero los perritos, obviamente, que no están vacunados, pues ellos son más susceptibles a la enfermedad. ¿Listo? El perro que se infecta y enferma de moquillo inicia su eliminación viral a los 7 o 10 días post-infección y permanece como fuente alta de eliminación viral mientras está enfermo. Digamos que de los pocos perros que se recuperan, ese virus puede quedarse recuperado. O sea, el perro se recupera y el virus puede seguirse eliminando hasta por 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que si mi perrito se enfermó de moquillo y el perrito se cura, van a quedar secuelas, obviamente ya vamos a hablar de eso, ya déjenme que vamos paso a paso, pero ese perrito puede seguir eliminando el virus por secreciones, orina, heces y vía respiratoria mediante secreciones nasales, lo va a seguir eliminando por 3 meses, quiere decir que el perrito sale de moquillo y nosotros como veterinarios debemos decirle al propietario no lo saque durante 3 meses o más. Primero, porque todavía lo puede eliminar y segundo, porque su sistema inmune está todavía muy débil. Y cuando ese sistema inmune está débil, pues el paciente puede enfermar de otras cosas. ¿Listo? Entonces, el paciente de moquillo se recuperó, puede quedar con algunas secuelas, ¿listo? Siempre asociadas al sistema nervioso, aunque hay pacientes que no llegan al sistema nervioso. Eso depende de en qué etapa vamos a atacar el virus y en qué etapa nos lo lleven. Generalmente siempre nos lo llevan cuando ya está con convulsiones y ahí es imposible sacarlo. Pero es importante ser claros con el tutor y decirle, vea, su perrito se recuperó de moquillo, tiene 3 meses de tenerlo encerrado en casa porque puede enfermar a otros perros y porque su perro se puede enfermar. Y si vuelve a enfermarse de otra enfermedad secundaria del moquillo, bacteriana o viral, probablemente no lo podamos sacar, ¿vale? De pronto los propietarios o tutores que están aquí conectados van a decir, Doc, pero ¿por qué nos mete miedo? Muchachos, porque si a los tutores no les metemos miedo, los tutores no nos entienden. Y no sé si los colegas por acá pongan confirmo. A los tutores hay que meterles miedo con las enfermedades de las mascotas, porque si uno no les mete miedo con las enfermedades de las mascotas, los tutores hacen prácticamente lo que se les da la gana. Y después el culpable es uno. Entonces hay que decirle, si su perro usted lo saca y se enferma, es culpa suya. Y así nos lavamos las manos. Entonces, eso, y no es miedo real, es que así puede ser. Pero hay gente que no cree, hay gente que, yo saqué al perrito y se me enfermó, le dio diarrea, porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho con los pacientes de parvo. Yo les digo, el perrito está recuperado de parvo, no le va a volver a dar parvo, pero pilas, porque el perro queda susceptible a moquillo, a coronavirus, a adenovirus, a hepatitis, a bla, bla, bla. Y si usted lo saca, se puede enfermar. No falta el terco que a las 3 semanas llega con el perro enfermo y cualquier otra cosa. Entonces, muchachos, tutores, no les estamos metiendo miedo, les estamos diciendo cosas que nosotros sabemos y que pueden pasar y que son muy comunes que pasen. Y gracias a todos los colegas que dieron confirmo porque así es. Bueno, entonces ya dijimos que la enfermedad o el virus demora en replicarse más o menos 7 a 10 días. ¿Listo? En esa primera semana pasan varias cosas que de pronto no nos damos cuenta los médicos y los tutores tampoco pues nos lo van a describir y es donde empieza como tal la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, empecemos con que Lucas y Tommy tuvieron contacto directo de secreciones nasales. Lucas estaba enfermo, asintomático, Tommy no estaba enfermo, pero no estaba vacunado. Al olerse, al olfatearse, al lamerse, Tommy ingiere el virus o lo inhala, ¿vale? Generalmente esas son partículas que van en el aire, pero también se puede dar por contacto con un perro infectado. Hay algo claro, y es que los perros adultos que son callejeros o perros de la calle, pues ellos están expuestos al virus muy recurrentemente. Estos perros son resistentes a la infección del virus del moquillo
Y esto se debe a que neutralizan la enfermedad o neutralizan el virus en la mucosa porque hay una acción local de inmunoglobulina A secretora. ¿Listo? Recuerden que la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina que está en la mucosa y el virus generalmente entra por mucosa, ya sea respiratoria o nasal o mucosa bucal. Exceptuando pues a los animales callejeros, todo perrito aquel, cachorro, adulto, que no tenga vacunas al día, pues es susceptible al contagio nasal, oral o faríngeo. Y no nos vamos a dar cuenta que está enfermo porque el perrito inicialmente, así tenga el virus, no va a hacer una replicación en la primera semana, no va a haber una replicación del virus, ¿vale? En esa primera semana el paciente no va a replicar el virus, ¿vale? Pero el virus va a ir a alcanzar los tejidos linfoides de la orofaringe. Y al alcanzar esos tejidos linfoides que hay en la orofaringe, pues mediante su proteína H y su proteína F, o sea, entre la hemaglutina y la proteína de fusión, se va a unir a un receptor que se llama SLAM, o molécula de señalización de activación linfocítica. Lo vamos a dejar en SLAM, también se llama CD150. Y ahí es donde empieza la infección del sistema inmune, que es de células que expresan este SLAM, como los macrófagos, como células dendríticas, que son las que más lo expresan en el inicio de la infección. ¿Listo? Y estos macrófagos y estas células dendríticas transportan el virus a las tonsilas. ¿Listo? ¿Qué son las tonsilas, muchachos? Las tonsilas son, las paperas que llaman algunos, pero las tonsilas son unos órganos linfoides que están ubicados en la boca, acá atrás, que es lo que nosotros llamamos, parece, creo que está relacionado con el tema de las amígdalas en humanos. Esas tonsilas son órganos linfoides o tejido linfoide, pero también van y se anclan esos neutrófilos y esas células dendríticas en linfonodos retrofaringeos y en linfonodos bronquiales. Gracias a eso es que empieza una replicación mediante signos que inicialmente son respiratorios, como la secreción nasal o como la secreción ocular. Muchas gracias por las donaciones, muchas gracias por los capilares y gracias por los cafecitos. Este movimiento de el virus entra, lo cogen los neutrófilos y los macrófagos, bueno, primero los macrófagos y las células dendríticas, y se van a las tonsilas y a los órganos linfoides retrofaringeos y bronquiales, pasa en un periodo no más de 24 horas. O sea, en menos de un día, nuestro paciente ya tiene instalado el virus en órganos linfoides, pero todavía no es sintomático y todavía no lo puede replicar. Después de esas 24 horas, pues, el sistema inmune tiene otras células que portan ese SLAM o ese CD50. Sin molinar, la infestación es en una semana, o sea, los primeros 7 días el paciente no va a tener signos clínicos, pero en los primeros 7 días es cuando el virus va a empezar a replicarse, listo, en las células inmunes. Entonces, hay otras células en el organismo del paciente que también tienen receptores SLAM, y esos receptores SLAM son los receptores que busca el virus. Gracias, Mila, gracias por los capibares. De la lipoproteína de hemaglutina y la proteína de fusión. Y esas células que también tienen SLAM o receptores SLAM, gracias Josh, gracias, son los linfocitos T activados y los linfocitos B residentes. ¿Listo? Entonces ya ahí el virus se metió directamente con los linfocitos, que son las células principales del sistema inmune y que se encuentran literalmente en todos lados. Gracias Josh, gracias Cami por ayudarme a comprar metal ahora. Después de esa, digamos, infección inicial, más o menos a los 3 días de infección del virus, empieza la replicación mediante linfonodos sin transferencia a otros tejidos linfoides. Y ya pasado 4 a 5 días post inoculación, esta migración de linfocitos infectados se traslada a otros tejidos linfoides y hemáticos en donde hay receptores SLAM. Entonces aquí es donde va a la célula hematopoyética, a los linfocitos T, a los linfocitos B, a los macrófagos, a las células de Kupffer, a las placas de Peyer, a los linfocitos T activados, etc. Y allí es donde se empieza, gracias por el quiéreme yo, gracias por el quiéreme Camila, y allí es donde empieza la replicación y multiplicación viral en el vaso, en el timo, en la médula ósea, en el intestino, en el estómago, mediante las placas de Peyer, ¿listo? Y en tejido linfoide asociado a los órganos. También a tejido linfoide asociado a mucosas conjuntivales, geniturinarias y nasales. Y allí es donde se empiezan a ver algunos signos clínicos, ¿listo? Ahora bien, es importante clínicos o médicos que atiendan pacientes de moquillo, yo sé que en todos lados no atienden pacientes de moquillos, que en esta primera semana estos pacientes no van a presentar una sintomatología clara, ¿listo? Pero hay un tip, y es abrir la boca y revisarle las tonsilas al paciente. Si tenemos un cachorro que de pronto el tutor reporta algo decaído, o que es un cachorro de dudosa procedencia que llegó de la calle y demás, vamos a abrirle la boca al paciente y le vamos a ver las tonsilas. Esas tonsilas en un paciente que probablemente esté sufriendo de moquillo van a estar algo enrojecidas porque ya está empezando el proceso de replicación viral. Pero hay que tener en cuenta que esto también pasa en infecciones iniciales de parvo y en infecciones iniciales de hepatitis canina. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, aunque veamos que esas tonsilas se enrojecen también en iniciales de parvo y en iniciales de hepatitis, pues hay que tener como diagnóstico diferencial que si ese cachorro así esté activo, esté comiendo, esté jugando, si vemos esas tonsilas enrojecidas, es necesario empezar con el diagnóstico de moquillo, ¿listo? Recuerden que en estas etapas tempranas, o sea, en las etapas no neurológicas, el test rápido funciona. Pero cuando el virus generalmente ya está en el sistema nervioso, pues esos test rápidos se vuelven inexactos, ¿listo? No se vuelven tan recomendables y allí es cuando se recomienda un PCR real time, con líquido cefalorraquídeo, y bueno, el diagnóstico se hace un poco más complejo. Entonces, el color de las tonsilas, si están un poco moraditas o irritadas, resumamos, es importante para reconocer si un paciente aparentemente sano está enfermo. ¿Listo? Eso ya es en la primera semana, chicos.
Vamos a ponerlo por acá abajito donde dice soy veterinario. Ahí les voy a dejar la imagen de lo que es un paramyxovirus como el distemper canino, ¿listo? Ahora de la primera semana, que es donde ocurre la replicación al tejido linfoide sin signos clínicos, vamos a pasar a la segunda semana de infección. Esa segunda semana, pues estos perros todavía tienen una evolución clínica asintomática. Y si no responden al tratamiento o si no responden inmunológicamente, pues allí es cuando aparecen los signos de enfermedad. Cabe resaltar que en esta segunda semana aparecen signos que son inespecíficos de la enfermedad. O sea que cualquier enfermedad puede tener fiebre, anorexia, inapetencia, decaimientos, ¿vale? Son signos que cualquier enfermedad puede presentar, pero en la segunda semana ya se empiezan a dar estas sintomatologías. Tal vez por eso es que la gente no le corre, porque ay, el perrito le dio fiebre, jaja, le va a dar unas goticas de acetaminofén para niños y se recupera. Y no, esos signos de fiebre, aunque son inespecíficos en una segunda semana en un cachorro, pues son necesarios e importantes para nosotros hacer el diagnóstico, porque desafortunadamente cuando el perrito tiene signos inespecíficos es cuando es más fácil diagnosticarlo. En pacientes que no responden rápido a los tratamientos, o que no responden rápido, perdón, a la infección del virus, que no tienen respuestas, este virus va a seguir replicándose muy rápidamente en el tejido linfoide y se empezarán pues, a observar los signos que ya les acabé de decir, ¿vale? Bueno, y este proceso febril, pues, él coincide con una amplia replicación en los tejidos linfoides y una viremia libre de células. Ya estamos en un primer estado de viremia y el paciente ya empieza a presentar algunos signos. Pero en esta segunda semana, esos pacientes se indisponen y pasan a una segunda viremia, ¿vale? Y esta viremia está asociada a células infectadas como los linfocitos B, los macrófagos, los neutrófilos, los linfocitos T y las células dendríticas que ya se habían infectado en la primera semana. Esta infección de estas células va a prevalecer durante toda la fase sintomatológica de la enfermedad, con lo cual pues, la replicación viral en todos los tejidos linfoides se incrementa e induce una inmunodepresión severa. O sea que si tu paciente cachorro llega con signos no específicos, fiebre, inapetencia, anorexia, decaimiento, uno que otro vómito, y tú tomas un hemograma y vamos a ver que los leucocitos y los neutrófilos están bajitos, el paciente ya lleva 2 semanas en un proceso de infección o más, ¿vale? Esta inmunodepresión va a afectar fundamentalmente la inmunidad celular y se ocasiona por una apoptosis muerte celular, se ocasiona por apoptosis directa o indirectamente de las células infectadas. Y hay empieza a haber una replicación por efecto citopático en células que son inmunocompetentes, especialmente TCD4 o linfocitos TCD4. Se pueden empezar a dar secreción de factores inhibitores solubles, hay inhibición de la proliferación de linfocitos, hay una señalización defectuosa o ausente para los linfocitos T, que no alcanzan a ser, digamos, presentados o presentados así por las células presentadoras de antígenos. Esta inmunodepresión en cachorritos enfermos pues, puede durar más o menos unas 10 semanas, o sea, bastante tiempo. Valeria, hola, mi perrito ya tiene 2 meses con distemper neurológico, ¿en cuánto tiempo se puede vacunar? Valeria, si tu perrito tiene distemper neurológico, bueno, se debe evaluar muy bien cómo están sus cuadros hemáticos, y no hablo de hemogramas automatizados, hablo de hemogramas en conteo manual, porque si tu perrito todavía está inmunosuprimido o inmunodeprimido, pues no es recomendable vacunarlo hasta que esté totalmente recuperado. Si bien el distemper neurológico va a dejar unas secuelas, y si tu paciente ya es adulto o ya está grande y va a tener secuelas, pues se puede vacunar si ya no está inmunodeprimido y si muestra signos de mejoría. Si tu perrito todavía muestra signos de enfermedad, pues no se puede vacunar, ¿vale? Entonces ya les dije que más o menos en la segunda semana empieza la inmunodepresión en estos cachorros enfermos. De manera simultánea a esa inmunodepresión, pues va a ocurrir una extensa infección de los tejidos epiteliales cuando el virus logra unirse a otro receptor que es la nectina 4. Cuando se une a la nectina 4, pues empieza una replicación epitelial del virus y esto da origen a nuevos signos clínicos y da origen también a un periodo de eliminación viral por parte del perrito infectado. Aquí es donde el perrito se vuelve a un eliminador y es un peligro para el resto de los perritos, ¿vale? Y estos signos clínicos o este contagio epitelial empieza a aparecer en epitelios respiratorios, gastrointestinales, geniturinarios, por lo que el paciente pues afectado se vuelve una gran fuente de contagio, ¿vale? Gracias Guillermo, gracias por tu follow, gracias muchísimo por el follow. Ya vimos también que en esta segunda semana empiezan a haber replicación en epitelios gastrointestinales, respiratorios y geniturinarios y nuestros pacientes se vuelven mayor fuente de contagio. Bueno, Claribel, gracias Guillermo, gracias por tu comentario. Valeria, yo estoy en Cali, Colombia. ¿Listo? Me pueden contactar, aquí abajito está el contacto. Dice, no estamos hablando de eso, pero te voy a contestar porque eres seguidora fiel. Si se come un hilo puede haber obstrucción intestinal y puede ser grave, ¿listo? No es recomendable que se coma un hilo. Bueno, entonces después de esa replicación grave, que ya están los epitelios y demás, y empiezan a aparecer signos, pues pueden aparecer signos severos, y gracias Dios, gracias por los regalos, pueden aparecer signos severos y la duración del cuadro clínico generalizado tiene una relación directa con la depresión inmunológica del paciente. Entre más deprimido inmunológicamente esté, pues peor va a ser el cuadro clínico. Mafe, ¿cómo estás? ¿Cómo funcionarían las vacunas para los virus? Mafe, te voy a resumir rápido eso, no estamos hablando de eso, pero te voy a resumir rápido. Cuando tú colocas una vacuna, estás colocando la enfermedad, pero la estás colocando de manera atenuada o recombinante también. Lo que hace la vacuna es que al entrar en contacto con el organismo, el sistema inmune va a ir a reconocer o produce anticuerpos contra esas enfermedades que están entrando, pero como las enfermedades están inactivadas, se dejan reconocer, pero no van a provocar la enfermedad del animal. Y lo que va a hacer es que van a dejar unos anticuerpos de memoria.
En el momento en que en algún momento entre un virus, un paro, un moquillo, una hepatitis, un adenovirus, pues el sistema inmune va y reconoce al virus y dice, ah, yo ya tengo un anticuerpo contra este antígeno, contra este virus, lo va a intentar atacar, ¿vale? Pero recuerden que las vacunas no son 100% efectivas. Listo, siempre hay un margen de error en estas vacunas, pero las vacunas básicamente es inmunizar el organismo para en el momento en que entre la enfermedad, pues el cuerpo ya reconozca esa característica antigénica de los virus y lo ataque, el sistema inmune empieza a atacar con macrófagos, con linfocitos hasta que lo elimine o se enferme. Sí, Valeria, estamos hablando solo de moquillo canino porque me pidieron mucho que hablara sobre la fisiopatología del moquillo. Lina, cuando ya se diagnostica un perro con moquillo se recomienda hacer la eutanasia. Lina, ¿no? Y a eso vamos a llegar. Depende de en qué etapa cojamos el virus y la enfermedad. Si te estoy hablando que en la semana 1 no está asintomático el perro, o sea, no tiene síntomas y los síntomas que presentan son muy inespecíficos, y en la semana 2 empiezan a aparecer síntomas más específicos, estamos en el punto para tratar la enfermedad. Si ya después de la tercera semana, la cuarta semana, no se ha tratado el paciente, probablemente ya no podamos hacer nada, ¿listo? O se puede hacer algo y el paciente se recupera y quede con secuelas neurológicas. Vuelvo y les explico. Yo tengo a Lucas y a Lucas no lo vacuno, ¿vale? Lucas está en contagio con el virus del moquillo y como Lucas no está vacunado, el virus del moquillo entra al cuerpo y lo enferma. Pero si yo tengo a Lucas vacunado, lo que va a hacer el virus es que va a entrar y los anticuerpos, los macrófagos, los linfocitos, las células del sistema inmune van a llegar a bloquear la enfermedad. Y este anticuerpo va a decir, yo ya tengo memoria inmune porque ya me vacunaron y ya sé qué virus está entrando, lo voy a atacar y lo voy a eliminar. Eso es lo que pasa con los perritos vacunados y por eso hay que vacunarlos. Entonces sigamos porque si no nos vamos a quedar aquí toda la noche. Hola Andreita, ¿cómo estás? Gracias Guillermo. Hola Elena. Hola Gisette. Doc, ¿el moquillo qué tipo de virus es? DNA, RNA, RNA. Es un paramyxovirus RNA. Sí, Valeria, el moquillo canino es una de las enfermedades más peligrosas para un perro. Inclusive en algunos artículos lo mencionan que es tan mortal que está de segundo en la lista después del virus de la rabia. Y el virus de la rabia ya es mortal. Muchachos, sigamos. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida muchachos. Entonces, les venía diciendo que la severidad del cuadro clínico generalizado tiene una relación directa de cómo es el sistema inmune de nuestro paciente, ¿vale? Un cuadro clínico que sea persistente por semanas es indicativo de una inmunodepresión severa y prolongada. Y por lo tanto, pues es de mal pronóstico. Cuando el paciente empieza a recuperar solo los signos, sin signos, pues él va a empezar suave a irse recuperando, pero eso depende del sistema inmune. Muchachos, recuerden que generalmente el sistema inmune cuando el perro tiene moquillo, pues está afectado. No nos hagamos ilusiones con lo que yo estoy diciendo, porque generalmente los pacientes que llegan con moquillo no se recuperan. Hay algunos que se recuperan y es porque su sistema inmune está fortalecido o el paciente ya está vacunado. ¿Listo? Prácticamente paciente que no esté vacunado, paciente que no sobrevive al moquillo. ¿Listo? Eso ténganlo muy en cuenta. Por eso es importante las vacunas, muchachos. Es importante la vacuna. Importante. ¿Yo para qué voy a vacunar el perro? Si el día que le dé moquillo te vas a dar cuenta por qué. Mi perrita la eutanasia cuando solo tenía moquitos. Sí, podría hacer algún tipo de tratamiento silina. Y es que los moquitos no son un diagnóstico de moquillo. Pueden haber otras enfermedades que provoquen moquillo. Pero si tenía moquillo en la etapa respiratoria y no neurológica, probablemente se hubiera podido salvar. ¿Listo? Pero ya debería estar vacunada, Elena. Ya debería estar vacunada. La primera vacuna en perros se coloca a los 45 días, muchachos. Y a los 2 meses ya debería tener 2 vacunas. Entonces, pendientes, vacunen, porque vean lo que les estoy diciendo, escuchen. ¿Listo? Vea, se ha demostrado que el virus se replica en epitelios cutáneos, digestivos, respiratorios, geniturinarios y también se replica en glándulas adrenales, en ovarios, en testículos, en tiroides y en paratiroides. O sea, la replicación de este virus es una replicación agresivísima. ¿Y por qué? Porque son órganos que tienen tejido linfoide. Durante la segunda semana se mantienen los signos y se exacerban, ¿listo? O sea, los signos normales, la fiebre, la inapetencia, la anorexia, se exacerban y aparecen los signos clínicos cutáneos. Aquí es donde empiezan a aparecer que la queratosis de las paticas, que la nariz se le vuelve dura y hiperqueratótica, ¿listo? Que no sé si se dice así, pero digamos que sí. Y empiezan a aparecer signos mucosos como conjuntivitis, entonces empiezan esos ojos a inflamarse y empiezan a salir esas lagañas verdes. Descarga ocular purulenta se llama. Empiezan a aparecer dermatitis pustulares, empiezan a aparecer descamaciones cutáneas epidérmicas, aparecen signos gastrointestinales como diarreas, como diarrea líquidas mucosas o hemorrágicas, vómitos o a veces tenesmo. Diana, hiperqueratosis es un aumento en la producción de queratina en las zonas donde hay queratina. Entonces, por ejemplo, la nariz y las huellitas se ponen duras o como lijas, como ásperas. Estoy hablando de la semana 2 de infección. ¿Listo? En la semana 2 el paciente ya tiene replicado el virus y empieza a generar estos signos. ¿Listo? Estos signos, recuerden que en la semana 1 es asintomático, en la semana 2 sean signos prodrómicos o signos generalizados no específicos, pero si sigue avanzando la enfermedad más o menos hacia el día 7, hacia el día 10 empiezan a aparecer los signos específicos. Otros signos entonces empiezan a aparecer rinorrea es que salga moco por la nariz, moco verde, empieza a aparecer tos seca, empiezan signos hematológicos como linfopenia. Entonces aquí es donde vamos a ver, miren, la segunda semana, terminando la segunda semana es donde yo cojo un hemograma y veo leucocitos, recuerdo de leucocitos bajos, linfocitos bajos, plaquetas bajas y en químicas una hipocalcemia ligera. Ahí es donde yo digo, este man ya está en la etapa viral del virus del moquillo, y allí es donde
probablemente los tratamientos funcionen, como probablemente no haya tratamiento, ¿listo? Karen, ¿qué otras especies se pueden contagiar contra moquillo? Se pueden contagiar contra moquillo, muchachos, que esto también es importante. Gracias por tu pregunta porque es bastante importante. Zorrillos, mapaches, zorros, lobos, coyotes. Y no sé qué otras especies más. Creo que los hurones también se pueden contagiar de moquillo. Doble Andrés, si estás por ahí me confirmas si los hurones se pueden contagiar de moquillo. Pero tengo entendido que esas 5 especies se pueden contagiar de moquillo. Y es también importante que si tenemos perros en campo, no los dejemos salir, porque los perros en campo se pueden volver contaminantes de estas especies, sobre todo las que son silvestres, los zorros, los mapaches, y ellos pueden morir gracias a ese contagio de moquillo, y es culpa de nosotros por dejar salir a los perros o por llevar perros de ciudad al campo y enfermamos la fauna silvestre y estamos dañando el medio ambiente, ¿listo? Valeria, las infecciones secundarias debido al moquillo se dan en el momento en que el paciente está inmunodeprimido. Si el paciente está inmunodeprimido, pues se va a producir una infección secundaria. Don Guillermo, estoy hablando de eso. Estoy hablando de que en la segunda semana, terminando la segunda semana, empiezan a aparecer todos los síntomas menos los neurológicos, ¿listo? Johanna, buenas noches. ¿Y en qué semana o día se podría hacer una prueba rápida de distemper? Johanna, desde la primera semana, si tú sospechas que tu paciente se infectó en la primera semana o en la segunda semana, las pruebas rápidas son efectivas. Después de que aparecen signos neurológicos, ya las pruebas rápidas no son efectivas, ¿listo? En cánidos y en hurones, ¿listo? Cabe aclarar que los hurones no son cánidos, ¿no? Muchachos, los hurones son mustélidos. Pero vea, el virus se propaga tanto que hasta en mustélidos se producen los mustélidos que son, hagan de cuenta, los hurones se pueden contagiar, y los hurones son familia de las focas, bueno, hacen parte de esa gran rama de los mustélidos. No voy a hablar de eso porque yo no soy biólogo, pero los hurones, que son mustélidos, y los cánidos en general, se pueden contagiar. No he llegado a la etapa neurológica, los gatos no se contagian de moquillo. Sigamos, muchachos. Vale, entonces, lo que les venía diciendo, el diagnóstico en este periodo, en la segunda semana, es donde el diagnóstico es importante, porque todavía el paciente, aunque está muy grave, tiene oportunidad de un tratamiento sintomático. ¿Listo? Bueno, eso es más o menos lo que empieza a aparecer en esta segunda semana. En la tercera semana, el paciente sigue con la infección en los tejidos linfoides, y con eso la inmunodepresión y la replicación en los tejidos epiteliales, ¿vale? En general, pues los pacientes empiezan a mejorar sus signos digestivos, pero se empiezan a ver muy deshidratados, emaciados, es que están muy delgados. Los signos respiratorios todavía persisten con alguna intensidad grave, y ellos se incrementan. Entonces, aquí también empiezan a aparecer las hiperkeratosis de los cojines plantares, de la nariz. Todavía sigue la rinorrea, la rinorrea es la secreción mucosa purulenta. Hay epistaxis de hilo. Epistaxis es un sangrado nasal y sale en hilo, por eso se llama epistaxis de hilo. Hay tos productiva, ya no es una tos seca, sino una tos productiva, o sea, una tos con secreciones. Hay reflejo tucino positivo. El reflejo tucino lo hacemos nosotros acá y el paciente tose como loco. Hay taquipnea, o sea, el paciente tiene una respiración muy rápida. Bueno, hay varios otros signos acá. Karen, ese virus para resistir en el ambiente o sobrevivir en el ambiente necesita frío, temperaturas de 0 a 4 grados centígrados. Junior, estamos hablando de la fisiopatología del moquillo canino. En esta semana, algunos perros que puedan responder inmunológicamente pueden llegar a mostrar mejoría de los signos epiteliales. Mafe, yo no creería que se afecte la presión arterial, pero la bulimia sí, porque si hay diarreas con sangre, si hay deshidratación, si hay vómitos, pues obviamente la deshidratación y probablemente una posible anemia puede haber afectado a la bulimia, ¿listo? No para que haga un shock hipovolémico, pero sí puede haber bulimia mal. Sí, Diana, el virus del moquillo canino es más resistente en climas fríos, en temperaturas de 0 a 4 grados centígrados, ¿listo? Es eso. Y usa secreciones. No, Valeria, no todos los médicos queremos eutanasiar, eso es mentira. Eso es mentira. Yo por lo menos no. Yo intento salvar a mis pacientes. Lastimosamente hay tutores que no tienen la facilidad económica de hacer tratamientos costosos. Por lo tanto, si tú no tienes el dinero para tratar a tu mascota, ¿para qué hacerlo sufrir? Es a lo que yo quiero llegar. Yo por mí no eutanasiaría a ningún paciente, pero muchachos, si el paciente está sufriendo y el tutor no puede pagar los exámenes ni el tratamiento, pues ¿para qué hacerlo sufrir? ¿Entienden mi posición? Listo, entonces veníamos diciendo que algunos perros pueden mostrar una mejoría inmunológica de los signos clínicos epiteliales, ya sean digestivos, respiratorios o cutáneos. Estamos hablando de la tercera semana post-infección, terminando la semana. Y puede haber una recuperación leve celular y humoral. Puede ser eliminado de la mayoría de los tejidos corporales más o menos en esta tercera semana, pero puede persistir por periodos prolongados en tejidos uveales de los ojos y en tegumentos como los cojines plantares y la nariz, muchachos.